Bueno, buenos días para todos. Ya, listo. Bueno, vamos a empezar entonces el tema de estrategias ergonómicas. Esto fue un trabajo que se hizo primero, pues, disculparme, qué bueno que estén acá todavía acompañándome. Esto es más una charla, una experiencia que quiero contarles y más motivarlos a que hagamos este tipo de experiencias en las empresas, porque pues realmente hay que empezar a aplicar tanta teoría que tenemos y a veces tenemos muchos datos en las empresas, tenemos muchas bases de datos, pues qué bueno tomarlas y empezar a analizarlas. Este fue un ejercicio que hicimos académico, pues tengo que decir que es un ejercicio que se hizo desde una práctica académica, se llevó a un semillero de investigación y se volvió un documento de investigación que ahora traigo, que es interesante que empecemos a manejar. El trabajo se ha llamado Estrategias ergonómicas y desempeño ocupacional de los trabajadores expuestos a desorden musculoesquelético en una empresa de manufactura. Inicialmente, pues, ¿por qué nosotros nos orientamos en la necesidad de hacer este tipo de trabajos y este tipo de aplicaciones? Pues porque hay muchas cosas que nos llaman a trabajar en este tema, especialmente todos los índices que tenemos de prevalencia de enfermedad laboral, que ya todos sabemos y conocemos, no solamente en Colombia, sino también en el mundo. Yo solamente quiero que nos fijemos un poco en esta diapositiva que está acá, donde hay una relación importante entre la parte psicosocial y la parte musculoesquelética. Nosotros tenemos, según la segunda encuesta nacional de salud y trabajo del 2013 en Colombia, que el 80% de las patologías son de DME. Sin embargo, también tenemos que del 20 al 30% en la primera encuesta eran de manifestaciones de estrés, y ya ahora hemos subido casi al 41% de manifestaciones en términos psicosociales. En casi toda la evidencia científica que nosotros hemos encontrado aparece una relación muy directa de desorden musculoesquelético y condiciones psicosociales. Entonces creo que esto nos ha llamado a que trabajemos de otra manera y no solamente en términos de la condición física, sino que va más allá de esa condición física. Como objetivo general de nuestra investigación, pues era identificar los efectos que tiene la implementación de estrategias ergonómicas en el desempeño ocupacional de esta población y a partir de eso poder obtener una evidencia científica sobre esas estrategias ergonómicas para poderlas aplicar en esta población, diseñar intervenciones desde la persona, desde la actividad o la ocupación y desde el ambiente como tal de la condición de trabajo, y poder identificar cuáles eran esos beneficios en el desempeño ocupacional que traía a partir de unas estrategias ergonómicas. Este es un estudio descriptivo que se hizo con una población entre 20 y 60, de 20 a 60 años, más o menos tenemos una población de 216 trabajadores, y lo dividimos en 3 fases. Primero hicimos la identificación del problema con una revisión de literatura, diseñamos la intervención y hicimos el análisis de resultados. Inicialmente, ¿qué fue lo que hicimos? Ir a revisar qué había en el mundo como evidencia científica sobre estrategias de ergonomía aplicadas en esta población. En ese resumen de toda la revisión de literatura, nosotros encontramos inicialmente 448 artículos que nos orientaban a trabajar sobre este tema, pero ya después de haber hecho una revisión minuciosa por exclusiones de artículos porque no cumplían con nuestros criterios de inclusión, nos quedamos con 48 artículos con los que empezamos a orientar nuestra revisión de literatura para conocer qué tipos de estrategias se habían utilizado ya y especialmente con qué enfoques de ergonomía. Encontramos entonces que había muchas aplicaciones en ergonomía, especialmente física, todavía, más de ir al puesto, hacer la adaptación, pero habían interesantes investigaciones de ergonomía participativa, de ergonomía preventiva y de ergonomía cognitiva.
que fueron las que nosotros más utilizamos, ergonomía participativa, ergonomía cognitiva y ergonomía preventiva. Esta es la caracterización de la población. Inicialmente hicimos una caracterización. Todo este proceso inició con una encuesta de sintomatología de dolor, la encuesta que hacen normalmente las ARL, y a partir de eso empezamos a hacer ya unas observaciones más detenidas de la población a nivel de músculo esquelético y planteamos una escala, primero manejada desde el dolor por una escala análoga de visual, por frecuencia del dolor y por diagnóstico y capacidad de desempeño. Clasificamos y montamos los grupos de exposición similar, donde importante saber que esa escala que nosotros empezamos a plantear un poco relacionados con la CIF, con los niveles de discapacidad, empezamos a mirar qué población tenía ya diagnóstico, qué población no tenía diagnóstico pero tenía sintomatología y qué población con el diagnóstico ya tenía alguna restricción en la actividad, algunas en la actividad laboral, otras ya llevándola a la actividad diaria. Para nosotros los casos más graves eran los casos que tenían los diagnósticos, pero aparte ya tenían unos síntomas de alteración en la función y ya tenían alteraciones tanto en la vida laboral como en la vida diaria, en sus actividades básicas cotidianas. De esta población entonces pues tenemos un grupo alto de 54 trabajadores y medio de 43 y uno bajo de 64. Aquí hay algo interesante y es que inicialmente esto bajo un esquema solamente de una lista de chequeo de sintomatología del dolor cambia totalmente. Normalmente cuando usted le hace una encuesta a un trabajador por sintomatología de dolor, todo le duele, ¿sí? Entonces es importante no quedarse con ese panorama solo de la hojita, la lista de chequeo, pues porque eso está viciado con muchas cosas, ya sea por el momento en que usted se la aplica o simplemente porque quiere decir que todo le duele. Después hay que confrontarlo en un proceso de evaluación para ver cuáles son las condiciones reales ya desde la función en el momento que ya nos encontramos con el trabajador. Nosotros empezamos entonces a hacer el diseño de la intervención fundamentados en toda esa revisión de literatura que hicimos. Planteamos entonces la ergonomía participativa y organizacional a partir del trabajador como sujeto activo que va a participar dentro de los procesos de promoción, la ergonomía de prevención física planteada desde un reconocimiento de condiciones y demandas de trabajo que hicimos, paralelo a que reconocíamos a los trabajadores desde una observación, una entrevista, una historia ocupacional, pero también una identificación de sus condiciones musculoesqueléticas. Íbamos a reconocer los puestos de trabajo y hacíamos análisis ocupacional de esos puestos de trabajo para conocer las demandas en términos también de funciones y habilidades y de alguna manera entonces empezar a mirar la relación que había entre la exposición y la condición que la persona tenía. Creo que hay que combinarlo porque pues, no nos podemos quedar solo con una sola parte de la fotografía. Y a partir de eso, desde la ergonomía ya de prevención y física, poder plantear algunas adaptaciones en el ambiente de trabajo. La ergonomía cognitiva la planteamos desde los procesos de educación que empezamos a hacer con los trabajadores para generar un proceso de autogestión. Entonces nos planteamos esto mirándolo con esta espiral donde poníamos a la persona en el centro, pues en la base, como el ser ocupacional, y a partir de ese proceso de interés propio, ahí es donde empezamos nosotros a mirar cómo vamos a educar al trabajador, cómo le planteamos, porque es que a veces decimos que vamos a manejar los hábitos, pero no educamos a los trabajadores en qué es esa condición para que realmente ellos generen un interés a partir de lo que realmente quieren hacer y los mueve y que comprendan ese sentido. Implementamos a partir de esa formación participativa donde ellos podían hacer diferentes
encuestas donde planteaban cómo estaba su tarea, cómo la podían adaptar, pero también dentro de los componentes, entonces del reconocimiento del cuerpo, desde el reconocimiento de sus habilidades cognitivas, desde el reconocimiento de sus habilidades afectivas, empezamos a orientar ese esquema de actividades que fuimos haciendo. ¿Cómo lo fuimos haciendo? A través de unos programas. Entonces, formamos programas de momentos saludables, pero no orientados hacia ir a hacer un estiramiento de condición física, sino viendo desde la manera integral, entonces las condiciones para que él reconozca y se eduque en cuanto a que necesita seguir trabajando un componente cognitivo, por ejemplo. Yo siempre he dicho que subestimamos a los trabajadores porque son a veces muy operativos, entonces el trabajador que pone tapitas y ha puesto tapitas 20 años, pues estamos pensando que no necesita aprender nada más. Y sabemos que los trabajos monótonos generan un desgaste cognitivo y nosotros tenemos que mantener esas habilidades cognitivas. Nosotros nos encontramos con personas a punto de pensionarse, porque esto era una institución pública, se pensionan jóvenes, pero con muchas problemáticas de no quererse ir, ambivalentemente no quererse ir a pesar de la patología y a pesar de estar en unas condiciones de enfermedad, pero porque no tenían claro qué iban a hacer. Además no habían desarrollado otras actividades diferentes a esa misma labor operativa manual que hicieron siempre. Entonces son cosas que a veces no se tienen en cuenta dentro de qué va a pasar con ese trabajador que aparte de que está enfermo, pues ha hecho toda la vida lo mismo, ¿sí? Entonces empezamos ese proceso como programa y como formadores de líderes. Nosotros llevamos a que estas personas, no todas, porque las participaciones no siempre son como uno quiere en las empresas, pero los que se mostraron con capacidad de liderazgo y que quisieron participar se volvieron líderes de los procesos, no solo para las personas que estaban enfermas, sino para toda la empresa. Una de las condiciones especiales que debemos tener en las empresas con los casos de enfermedad es no tener condiciones especiales, precisamente, no generar salas especiales para las personas enfermas, horarios especiales para trabajo, horarios especiales para capacitaciones, porque se genera un proceso de exclusión, así nosotros estemos pensando que es que los estamos incluyendo. Entonces, la idea era que estas personas con otros líderes también, que no tuvieran la condición, estuvieran formándose en el mismo espacio, en el mismo lugar y en las mismas condiciones. Y generamos unos programas de actividades terapéuticas sí más específicos hacia la condición de estas personas que ya tenían alguna sintomatología, pero especialmente donde ellos orientaran. Nosotros no hacíamos tratamiento dentro de las actividades terapéuticas más orientadas desde la prevención, pero con unos cuidados para las personas o para que ellos entendieran un poco cómo cuidarse en la vida diaria, cómo cuidarse no solo dentro de la empresa, sino fuera de la empresa. Porque es que también eso es otra característica. El trabajador normalmente piensa en cómo tiene el puesto, cómo tiene la silla, cómo tiene la mesa, pero no estamos pensando cómo tiene su casa, cómo tiene su cocina, cómo tiene su cama, y esas condiciones externas aceleran toda la sintomatología. Y es como el sentido de responsabilidad, ¿sí? Nosotros tenemos responsabilidad con la tarea en la empresa porque la empresa tiene responsabilidad conmigo, pero ya en mi casa no tengo responsabilidad. Y es la responsabilidad más importante, es la autogestión más importante que nosotros tenemos que empezar a hacer. Ya va a acabar. La muestra era 219 trabajadores. ¿Qué encontramos? Que sí es posible identificar procesos con ergonomía participativa. De eso se trata. Pues yo no les puedo contar aquí toda la teoría de ergonomía participativa, cognitiva, pero a veces vemos como muy lejano esos tipos de ergonomía y están muy cerca a nosotros. Si nosotros entramos y nos volvemos juiciosos y empezamos a estudiar qué es lo que han hecho diferentes autores con la ergonomía participativa, cómo la han aplicado, pues esto es empezar a tener un acercamiento con los trabajadores, pero también mezclando esta parte organizacional, porque pues si no hay una autorización no organizacional,
y no hay una responsabilidad de la empresa, pues es muy difícil. Pero en la ergonomía participativa exactamente es que si usted va a hacer alguna adaptación del puesto, es con el trabajador, es para el trabajador. Si va a hacer rotaciones, esto depende de un quórum también que hay entre los trabajadores. A nosotros nos pasaron muchas cosas interesantes, entre esas de las pocas adaptaciones que logramos hacer, porque realmente fueron muy pocas. Ahí es donde uno ya se desmotiva y dice pues muchas cosas con los trabajadores, pero la estructura física que sabemos que le falta, pues no hay inversión, aparte de que era un trabajo que no tenía costo. Tuvimos la experiencia de traer unos amigos de México, de Ciudad de Juárez, de diseñadores industriales que hicieron práctica con nosotros y les hicimos unos diseños, les hicimos unas mediciones, se los dejamos en papel y aún así no lo hicieron. Entonces pues ahí es donde uno dice, esto no funciona mucho sin la responsabilidad. Todo lo que sea que vengan a hacer con los trabajadores, pero no me pidan plata. Ahí la cosa pues no puede funcionar muy bien. Pero una de las experiencias es que una vez queríamos como que los trabajadores que estaban en una línea de producción manipulando un material, no puedo decir porque ya entonces me descubren. Yo le decía, vamos a bajarle a la carga, entonces dividimos el material en 3 para que usted no lo haga de un solo envión, sino lo haga varias veces. Y él nos dio sopa y seco de por qué nosotros no podíamos dividir la carga en 3, cómo era que funcionaba la línea de producción, qué pasaba con la línea de producción si él ya no lo hacía de un solo envión, cuánto era el tiempo y la demora que eso costaba, ¿sí? A pesar de que nosotros teníamos análisis ocupacional y habíamos sido cuidadosos en ir a mirar cuál era la tarea y qué era lo que pasaba, y análisis de tiempos y movimientos, porque yo soy muy juiciosa haciendo esas cosas, pero yo no entendía tan bien como él, ¿sí? Él que llevaba 25 años ahí, para mí quitarle pues unas hojitas a una resma era sencillo. Para él no era sencillo ni para la línea de producción. Entonces yo creo que ese es el respeto también y no subestimar al trabajador, que es el que realmente necesitamos para el proceso. Dentro de todos los artículos que encontramos, seguimos, digamos que encontramos muy buena información en casi todos los tipos de ergonomía. La que menos encontramos fue en ergonomía organizacional, pero digamos que necesitábamos de física, de preventiva, cognitiva también. Esto hay que seguir escribiendo porque esto simplemente fue una muestra, todos los días encontramos mucha evidencia científica. Nosotros hicimos una encuesta al final del proceso, nosotros duramos 2 años trabajando con esta población. Ya pues hay muchos resultados, pero hoy no los puedo mostrar todos, pero lo que más quería mostrar es como esa respuesta que los trabajadores tuvieron frente a la satisfacción que ahora ellos tienen cuando aplican las técnicas que aprendieron con nosotros, varias técnicas de reconocimiento del cuerpo, de esquema corporal, pero de la intencionalidad del movimiento frente a la actividad, cómo adapto la actividad antes de hacer el movimiento, ese tipo de estrategias que aprendieron con nosotros desde un sentido más ocupacional, fuera del trabajo. Ya cuando iban a hacer actividades en su casa, se acordaban de la estrategia y entonces así como organizaban su puesto de trabajo, organizaban también allá en su casa los espacios antes de empezar la actividad. Por ejemplo, para las mujeres esto es muy importante. Normalmente nuestras mujeres operarias de líneas de producción son amas de casa y muchas veces son madres cabeza de hogar, ¿sí? Sí o sí les va a tocar cocinar, sí o sí les va a tocar lavar la loza, lavar la ropa, y son cosas que no estamos teniendo en cuenta, y a nosotros nos llamó mucho la atención que lo que aplicamos en la empresa tuvo una implicación real en sus actividades de la vida diaria, y ellos empezaron a contar sus experiencias. A partir de sus experiencias fueron comunicadoras y líderes de esas experiencias para sus compañeros. Ahí también encontramos que el 80% nos decían que
sentían que sus procesos emocionales habían cambiado, sus respuestas, su comunicación. Las respuestas emocionales tienen mucho que ver con el desorden musculoesquelético. En la medida en que usted vive estresado, que responde mal, que todo el tiempo se agita, va a estar con más dolor, porque el dolor está muy relacionado con la condición emocional. Entonces, como ellas empezaron, o ellos y ellas empezaron a reaprender y a tener una nueva manera de comunicarse, de expresar además el afecto, porque nosotros encontramos muchas condiciones entre los trabajadores de no reconocimiento primero, ni del otro, ni saber que el otro tiene una hija con parálisis cerebral, que al otro se le murió la hija hace 6 meses, no reconocimiento de sus necesidades emocionales, ¿sí? Son trabajadores que no quieren expresarse, pues porque son condiciones que también son aprendidas y son culturales. Y eso fue bastante interesante. Igualmente que todas también las labores, las actividades que hacían dentro del trabajo, ¿sí? Que también obviamente para nosotros fueron importantes, pero lo más importante fue haber trascendido afuera del trabajo, de esa condición. Y finalmente, pues decirles que esta implementación de las estrategias en la parte de ergonomía cognitiva dentro de las empresas realmente sí puede favorecer un empoderamiento de las funciones mentales de los trabajadores en su proceso de interfaz. Creo que yo me salté un poco la explicación, pero esa era la función, estar trabajando siempre desde la persona, el ambiente y la ocupación en la interfaz y poder tener realmente un equilibrio ocupacional. Y reconocimos que la intervención a través de la ergonomía participativa sí promueve procesos de autogestión en el autocuidado y obtuvimos resultados efectivos en el desempeño ocupacional de una manera integral. Muchas gracias.